Muchas gracias, Andrea. A continuación, Graciela Hermoso. Graciela, bienvenida. Graciela va a hablar sobre las ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Perfecto, Graciela. Graciela nos va a hablar sobre las corporaciones como productoras de crisis socioambientales, las organizaciones sociales y los nuevos diseños de participación. Adelante, Graciela. Bueno, ante todo un saludo a todos los integrantes de este foro. Una felicitación a la senadora Andrea Blandini y a su equipo de trabajo por haber convocado este evento. Soy integrante de asambleas socioambientales de la zona este de la provincia de Mendoza e integrante de las asambleas mendocinas por el agua pura. Para referirme a un ambiente sano como un derecho humano, primero quisiera ubicar el ambiente humano no solamente en su aspecto formal ambiental o físico ambiental, sino también aquel que puede dar posibilidades a todas las dimensiones de la vida humana. Y cuando hablo de derecho humano, creo que debe estar en una relación de equilibrio con los derechos de las otras formas de vida. Ahí me refiero a los derechos de las otras especies y también a los derechos de los bienes comunes, a ser tratados conforme a sus ciclos y a ser tratados en forma a su propia naturaleza y no en base a una ideología que predomina en cuanto al utilitarismo que está predominando en este momento. Creo que desconocer estos principios nos han llevado a un mundo de concentración, de contaminación, de exclusión, de vulnerabilidad, pero sobre todo también nos ha llevado a una situación de naturalización de estas grandes calamidades. Por lo tanto, considero que es necesario que nosotros hagamos un análisis sobre las bases materiales donde se desarrolla el sistema y también las formas subjetivas que surgen de él, que son productoras de nuevas formas en las cuales este sistema se reproduce. Por lo tanto, ubico esta crisis dentro de una crisis global, una crisis civilizatoria de carácter social. Hablando de estas crisis, están asociados al surgimiento de modelos que son excluyentes y jerárquicos. Cuando hablo de modelos jerárquicos me refiero al ser humano respecto a la naturaleza, las jerarquías que se dan de género, las jerarquías de personas, de razas, entre cosmovisiones y también las jerarquías de saberes. Considero que estamos a las puertas de grandes cambios sociales, económicos y ambientales. Este tipo de cambios nos obliga a un cuestionamiento y a una reflexión sobre cómo están operando los organismos nacionales, el papel de los estados, los movimientos sociales, las formas de producciones, etc. En resonancia con la crisis sanitaria que tenemos, considero que es muy importante que hablemos de ciertas corporaciones. No puede ser que organizaciones de la Mundial de la Salud, por ejemplo, en más del 50% de su presupuesto estén financiados por corporaciones y fundaciones. Estas corporaciones y fundaciones están asociadas, además de estar participando con estados que están muchos de ellos debilitados, están asociados a empresas que en otros escenarios producen grandes calamidades ambientales, por lo tanto son productoras de crisis. También están ligadas a las industrias farmacéuticas. No se puede seguir con un comercio que es absolutamente injusto, donde la Organización Mundial del Comercio está facilitando el circuito de un sistema de patentes de medicamentos. Esto lo digo para seguir con el tema de la crisis sanitaria, el patentamiento de los medicamentos que va contra la producción de genéricos en muchos países, que no solamente tiene que ver con una disminución de los costos, sino que da trabajo a muchísima gente. Tampoco se puede seguir con los rescates dados a los gobiernos que prácticamente son estafas, absolutas estafas, y o sea, tenemos que trabajar sobre aquellas variables que sean absolutamente reales. Quiero decir que la lógica esta de jerarquización que se ha dado también se da para el tratamiento de la pandemia.
En nuestro país hemos visto esa jerarquización en un mayor control y en una mayor represión en aquellas situaciones de barrios vulnerables. Y también charlando con algunos hermanos y hermanas del resto de los países de América Latina, hemos visto que ellos, sobre todo los ligados a las comunidades de pueblos originarios, ellos mismos han tenido que hacer la tarea de cuidarse, de tratarse con su medicina ancestral y de hacer rondas para que el contagio no ingrese a las comunidades. Me parece perfecto que trabajen con la medicina ancestral, porque justamente en base a esa jerarquía que yo decía de saberes, es perseguida y es perseguida, a veces ridiculizada y minimizada sus efectos al no formar parte de los intereses de las grandes corporaciones. Nosotros, o sea, lo que subyace acá en este tratamiento jerarquizado de las personas, de las regiones, es justamente esa ideología que tiene que ver con un crecimiento ilimitado, con un diseño absolutamente económico o ligado a una ideología monetaria, el valor de la vida tiene que ver con el valor de lo monetario. Entonces necesitamos cambios realmente que sean urgentes. Estos cambios que están sobre todo acelerados por el cambio climático y la transición energética que necesitamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el detalle, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en función de extractivismo de algunas regiones para acelerar el desarrollo y para acelerar la transición energética que los países y los estados más desarrollados tienen, o bien la vamos a hacer con otros valores. Como habitante del sur global, yo quiero mencionar 3 cuestiones que me parecen absolutamente importantes. Primero, cuestionar el sentido que nuestros políticos dan al término progreso, porque cuando nos hablan de progreso, lo hacen en base al desarrollo, mayoritariamente al desarrollo de programas que atentan contra la vida humana y contra toda forma de vida. Estamos transitando nosotros sin poder modificar en América Latina esa situación de ser despensas del mundo. Estamos padeciendo una reprimarización de nuestras economías. Eso no es posible. Por lo tanto, después de tantos años que los políticos y las políticas nos hablan de las grandes riquezas que tenemos, nos preguntamos esas extraordinarias ganancias ¿a dónde van? Si van a cumplir una función de satisfacer intereses personales y corporativos, porque evidentemente seguimos siendo una comunidad con una situación de desigualdad que es extrema. Por lo tanto, eso yo creo que se ha visto en Mendoza y se ha visto cuando la mayoría de los políticos se han alineado detrás de las grandes corporaciones en contra de las demandas del pueblo. Otro aspecto que me parece muy importante mencionar es aquel que tiene que ver con el activismo a nivel mundial. Pedirle a nuestros hermanos y hermanas que están colaborando y con las cuales hacemos esta lucha unida, que es por un mundo mejor, por cuidar el ambiente, que solamente la actividad de estar observando lo que pasa en el sur no alcanza. Tienen que reforzar aquellas medidas que corten con la connivencia política empresarial. Porque cuando vienen acá las empresas multinacionales lo hacen justamente con la connivencia de muchos de sus gobiernos. Entonces, eso también pedirle a los grupos de resistencia y a los grupos activistas que estén colaborando y exigiéndole a sus propios gobiernos y a las empresas trabajar con otro tipo de valores. Y una tercera cuestión que a mí me gustaría considerar es visibilizar a través de este foro a los millones de desplazados ambientales, que antes de ser desplazados ambientales
han sido personas despojadas de sus derechos individuales, de sus derechos colectivos, indudablemente despojados de las riquezas de sus territorios. Y en este caso, visibilizar la situación que atraviesan las miles y miles de comunidades de los pueblos originarios a lo largo de la Via Yala, que son quienes más sufren los impactos del extractivismo, no solamente con sus cuerpos, sino con la vida. Esto, el asesinato de quienes defienden el mundo, de quienes defienden sus territorios, se hace en una absoluta complicidad con nuestros gobiernos. Esto no puede seguir existiendo. Me parece que es muy importante para avanzar en este aspecto de considerar el ambiente sano como un derecho humano, es importante que comprendamos, primero, que somos seres ecodependientes, ecosociales, pero que lo comprendamos a un nivel planetario, si no, no alcanza. O sea, no podemos sobrevivir con extractivismo en otras regiones. Creo que en Mendoza y en todo el mundo, los movimientos sociales son los que mejor han comprendido esta situación. Por eso son los que están produciendo los cambios. Acá en Mendoza eso se vio cuando los movimientos sociales en el año pasado, a fines del año pasado, pudimos lograr la restitución de la Ley 7722, donde todos los sectores dimos un mandato a las autoridades de que no queremos extractivismo en nuestro territorio, porque el extractivismo es un despojo de los pueblos, Quiero denunciar también que no pueden ir a las instituciones políticas el gran lobby empresarial, como lo hemos visto, así como denuncié que en la Organización Mundial de la Salud la presión de las corporaciones, por ejemplo, para evitar estudios donde hay grandes catástrofes, acá también en Mendoza ha habido un lobby importantísimo, donde en la casa donde se tienen que debatir las políticas públicas, ha ingresado un grupo de personas representantes del sector minero con datos falsos, muchos de los cuales nosotros hemos podido corroborar a través y rebatir en base a datos oficiales. A través de los sucesivos estudios que se han hecho en estos últimos años, hemos podido ver que la megaminería no da el empleo que dicen, que la megaminería no aporta mayores condiciones de vida a las poblaciones, que la megaminería produce un despojo y una retracción del Estado conforme a los intereses de las corporaciones. Por lo tanto, si comparativamente no sirven respecto a otras actividades, ni en empleo ni en progreso, no tiene ningún sentido que el poder político nos presente la megaminería como único camino cuando no se han tomado en consideraciones formas de actividad económica que son muchísimo más sanas. En este sentido, y retomando, y para terminar lo que pasó en Mendoza con la restitución de la ley, se pusieron en práctica cuestiones muy, muy saludables y las llevamos a cabo los movimientos sociales. Prácticas de horizontalidad, prácticas de cooperación, de reciprocidad y sobre todo de sostenimiento de proyectos comunes. Eso lo han hecho los movimientos sociales. Esperamos que el sector político se ponga a la altura de este momento histórico porque los cambios los necesitamos. Y la restitución de la ley 7722 en Mendoza no solamente significó la restitución de la ley guardiana del agua, sino fundamentalmente que demostró que otro camino sí es posible. Gracias.